Entonces esta noche vamos a platicar precisamente de sensaciones, percepciones y conceptos. Ya la semana, bueno, hace 2 semanas que estuvimos trabajando con la transformación de las impresiones, hablamos de las impresiones y lo que son. Sin embargo, nos hace falta ahora analizar un poco más eso, porque saber cómo esas percepciones o esas impresiones llegan a ser impresiones. Entonces, imaginemos que imaginemos la palabra impresiones. Detrás de esas impresiones, ¿qué hay? Bueno, vamos a estudiar eso. ¿Cómo es que las impresiones llegan a ser impresiones? Y eso lo vamos a encontrar en el tema de percepción, sensación y concepto. Veamos. Antes que nada, toda sensación, ¿ok?, es un cambio elemental en el estado de la psiquis. Nosotros podemos percibir sensaciones del fuego o, o del hielo o del aire o una sensación de ira de otra persona, y eso ejerce un cambio en nuestra psiquis. Supongamos el caso, ¿no?, de un niño que apenas empieza a caminar. Y ese niño obviamente tiene curiosidad y está explorando a su alrededor, como es muy natural. Y nosotros lo cuidamos de que toque, por ejemplo, el fuego. Tenemos una vela encendida o la estufa y lo cuidamos para que él nunca toque el fuego. Y el niño le decimos y a veces nos escucha y a veces no. Hasta que un día nos descuidamos y el niño va y toca el fuego. Como resultado se produce un cambio psíquico dentro de él. Lo que antes no comprendía, por más que se lo decíamos, que te vas a quemar, te vas a quemar, te vas a quemar, él no sabía lo que era eso. Pero en el momento que él toca el fuego o pretende tocarlo y se quema, él ya aprendió. Ya hubo una transformación en su interior, un cambio psicológico en su interior. Entonces, esa percepción que él tenía de esa llama ardiendo ahí, en esa vela, era muy diferente antes. Ahora ya, con la sensación directa, y esa percepción cambió totalmente. Entonces así es como esa percepción, aunada a esa sensación, va a formar un concepto en uno. Aunque el niño en esa época de su vida aún no tiene el lenguaje, él no puede dar un concepto de eso que acaba de pasar en él, pero ha habido en sí ese cambio en su psicología. Eso mismo pasa en nosotros, por ejemplo, cuando por primera vez en la vida nos insultan. Supongamos que tuvimos una vida feliz y un día X en la familia hubo un problema muy grande y todos se alteraron y hubo insultos y hasta golpes. Tal vez pasó de niños. Ya ahí hubo un cambio terrible en nuestra psicología. Por, precisamente por el origen de otros estados psicológicos de otras personas, influyeron en nuestra psicología y dejaron una marca, una impresión, una huella que no estaba antes. Esas son las impresiones. Como quiera que en esa etapa de nuestra vida y sin la gnosis no tenemos ninguna información de cómo transformar eso, eso queda como un trauma dentro de nosotros. Y va moldeando nuestra vida psicológica y nuestra vida también en el campo de lo, digamos, de lo orgánico. Digamos que una persona, por ejemplo, tuvo un susto fuerte, una impresión muy fuerte de niño, ya sea que lo atropellaron o lo golpearon duramente o un regaño que se salió de lo normal. Ese niño se tensó demasiado y posiblemente de ahí surgieron sus problemas nerviosos que ya en la edad madura tiene, o hasta problemas de estreñimiento o cualquier tipo de problema, por ejemplo, en el aparato digestivo, porque algo no salió bien. Entonces, vean cómo una percepción ya con la sensación, ok, la percepción es lo que estamos percibiendo de afuera, las formas, los colores, pero no tenemos la sensación, es decir, no podríamos formarnos un concepto de eso que estamos viendo, porque la vista en sí, por sí misma y sola, no es suficiente. Necesitamos otro tipo de información para catalogar correctamente eso
que estamos teniendo enfrente. Entonces para eso vienen las sensaciones. Digamos una persona que por primera vez, imaginemos una persona en un lugar remoto, ya sea en África o en cualquier país, pero un lugar remoto donde nunca ha tenido contacto con la tecnología. Y supongamos que un día le llevamos un celular nuevo a entregárselo de los más modernos, de los más caros. Esta persona de nuestro ejemplo va a percibir ese aparato con sus ojos y posiblemente lo llegue y lo toque, lo acaricie, le dé vueltas y va a tratar de percibir mejor qué es eso. Pero el concepto no estará correcto. Tú le puedes decir es un teléfono, y eso no le dice nada a esa persona que nunca ha visto un teléfono, ni mucho menos un teléfono inalámbrico y demás. Pero cuando esta persona abra ese aparato y empiece a ver las aplicaciones y abrir lo que hay ahí, va a empezar a tener sensaciones. Entonces ya esa percepción llevada a la sensación va a marcar una impresión en esa persona. Entonces sí va a decir, wow, se va a maravillar de eso que está saliendo ahí en esa pantalla, ¿no? Entonces veamos cómo las percepciones son una cosa, las sensaciones llevadas ya entonces a otro nivel son las que van a marcar las impresiones dentro de nosotros. Por eso es tan difícil transformar impresiones porque tienen raíces en el pasado. Las impresiones de la ira, de los celos, del miedo, todo eso que nos pasa en la vida, tienen sus raíces en el pasado. Las cosas no son tan fáciles como decir, voy a eliminar el ego de la ira que se manifestó hoy y ya acabé. No, em, trabajaste lo que hoy viviste, lo transformaste, podríamos decir, pero no transformaste lo que pasó hace 10 o 20 años con relación a esa misma impresión. Las impresiones se transforman en defectos psicológicos. ¿Cuándo? Cuando se les da continuidad. Por ejemplo, tú puedes sentir por primera vez en tu vida el deseo por el sexo opuesto y esa es una impresión. Si ya no lo vuelves a sentir, esa fue una impresión. Pero si lo vuelves a sentir y además le das seguimiento, le das libertad, lo efectúas, lo haces real, ¿no? Tratas de saciarlo. Si tu deseo es tener a una mujer, o si eres mujer, tener a un hombre, te va a seguir molestando. Ya cuando lo llevas a los hechos, se empieza a convertir en un ego, en un defecto psicológico, en una persona viviendo dentro de nosotros, un defecto diabólico, de hecho. Y así es como se van formando los yoes dentro de nosotros. Entonces, si nosotros nos autoobservamos y hacemos el trabajo de la digestión de las impresiones o de la transformación de las impresiones, que es lo mismo, todos los días, primero estamos impidiendo seguir creando yoes. Ya por ahí, ya por lo menos hubo un cambio. Y además, si ahondamos en el trabajo, podríamos ir trabajando yoes también del pasado. Esa es la gran ventaja. Entonces, obviamente, si tú trabajas así, tu vida cambiará para bien en todos los sentidos. Tomemos en cuenta también que tenemos dos tipos de memoria, la espiritual y la animal. La primera, es decir, la espiritual, conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en los mundos superiores, es decir, en el momento de estar el cuerpo físico dormido. La segunda o el segundo tipo de memoria conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Si vemos cómo se va haciendo como un círculo vicioso, ok, hablamos de que tienes que tener la percepción para sentir algo, para la sensación, pero a la vez esa sensación que tú estás sintiendo en ese momento es algo ya sentido antes, es en sí una percepción. Entonces percepción y sensación vienen a ser como causa y efecto de una misma cosa, están vinculadas muy profundamente. Nuestra vida en ese sentido es programada, somos mecánicos. Igual nosotros sentimos de alguna forma hacia algo, hacia alguien, porque así nos han enseñado a sentir, o así nos han enseñado a vivir, a ser.
Necesitamos romper con todo esquema para poder realmente ser felices. Si nos dicen, ahí viene el fulano de tal, y es un monstruo, y viene espantando a todo mundo, asustándolo, y grita y todo. Si nos dejamos llevar por eso, vamos a terminar corriendo espantados como todos. Pero si decimos, bueno, yo voy a enfrentar esta situación, a ver si es cierto, a ver qué tan de malo hay en este personaje. Entonces ya estás haciendo tomando una actitud revolucionaria interiormente y vas a estar ahí en ese momento más consciente y vas a percibir que no es como te lo habían contado. Y esto se aplica, por ejemplo, como decía el hermano aquí, en una entrevista de trabajo, ¿no? Tú vas pensando que te van a pedir esto, que van a ser muy duros contigo, muy exigentes, que no te van a aceptar. Ya te estás programando para el fracaso. En cambio, si tú dices, no, eso es así porque así me han dicho que así va a ser y así le pasó a fulano de tal, al primo, al hermano, qué sé yo. No, tú debes, digamos, prepararte o programarte para el triunfo. Decir, no, me va a ir bien, para eso estoy trabajando, para eso estoy transformando las impresiones, voy a estar atento, voy a estar listo, voy a estar perceptivo, voy a dar lo mejor de mí, voy a dar las mejores respuestas, me voy a vestir muy bien para la ocasión. Entonces ya estás trabajando para un cambio. Si una persona, por ejemplo, quiere un trabajo de oficina y va con la ropa sucia, no va bien vestido o bien vestida, no sabe expresarse bien, no sabe el oficio, obviamente va al fracaso, ¿no? También existen los recuerdos de las sensaciones, ¿ok? Y estos se organizan en grupos que se asocian o disocian, se atraen o se repelen. Las sensaciones se bipolarizan, hay que saber eso en corrientes perfectamente definidas. Dos, la primera obedece al carácter de las sensaciones, la segunda obedece al tiempo o percepción de las sensaciones. ¿Ok? Carácter y el tiempo, ya dijimos. Si por ejemplo esta sensación la recibimos cuando éramos niños, pues de acuerdo a ese carácter vamos a tener un concepto de eso, de acuerdo al tiempo también. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Entonces decimos, este es un árbol verde, alto, bajo, tiene olor agradable, desagradable, etcétera. Pero es una suma de sensaciones que estamos nosotros recibiendo y nuestra mente las está, por ejemplo, acomodando en donde la mente quiere acomodarlas. Volviendo al caso de un amigo por ahí caminando por la calle, y nos han dicho que es muy borracho, que es muy violento, que ofende, que grita, que hace tantas cosas. Todos esos datos que nos han dado han ido a nuestra mente, pero no hemos sido nosotros quienes las ha seleccionado como son, sino que la mente, que de por sí es terca y necia e ignorante a la vez, ella empujó esas sensaciones y las puso donde ella quiso, en el mal lugar, en el lugar equivocado. Entonces tenemos un concepto equivocado de esa persona que nos han dicho que es mala y que es de lo peor. En ese sentido tenemos que transformar las impresiones en cuanto a lo que estamos viendo en ese momento. Digamos también vamos por la calle y vemos una persona pidiendo limosna y es una persona que obviamente se ve pobre, miserable, y nos dice, tengo hambre, por favor, dame algo para comer. Bueno, nos conmovemos de acuerdo a la impresión y le damos dinero. Pero resulta que no estamos viendo más allá. Si analizáramos bien esa situación y si observáramos a la persona y al final del día la siguiéramos, posiblemente nos daríamos cuenta que esa persona, ese dinero que logró reunir ahí durante todo el día, fue no a comprar comida, sino a comprar drogas. Entonces, esa persona, llevada por esa impresión, por esa sensación, le dio dinero a una persona para que continuara su vicio. Entonces ahí, por ser buenos, fuimos malos. Por no saber percibir en verdad correctamente, por dejarnos llevar de las sensaciones. Entonces, de ahora en adelante, hermanos, pongamos más atención a las sensaciones. ¿Qué tipo de sensación me trae esa persona?
o eso que estoy viendo hacia afuera. ¿Y por qué? Investiguémoslo, ¿no? ¿Por qué me voy a dejar llevar por una simple sensación? Tenemos que analizar mucho mejor la situación. Tenemos que poner a prueba nuestros propios conceptos. Si ya tenemos conceptos de alguien o de algo que provienen del tiempo, del pasado, hay que ponerlos a prueba. ¿Realmente son reales o no reales? Y esto aplica también, por ejemplo, al concepto religioso de Dios, de los ángeles, de la muerte y todo eso. ¿Realmente ese concepto que tenemos sobre eso es la verdad? ¿Realmente, como me han prometido en la iglesia, si soy bueno me voy a ir con Diosito, con los angelitos? ¿Será cierto eso? Tenemos que tener el valor de cuestionar todos esos conceptos que se nos han formado en la cabeza, porque se han formado precisamente con la forma incorrecta de procesar la información. Hemos procesado una información dormidos, en sueño profundo. Entonces los conceptos que tenemos son conceptos pues equivocados, incorrectos. Tenemos que ponerlos a prueba, estudiarlos. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones, ¿eh? Así los conceptos emitidos por grandes maestros fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas, porque debemos saber que los maestros, los seres despiertos y nosotros, si algún día llegamos a despertar, tendremos no solo percepciones físicas, de lo alto, de lo largo y de lo ancho, de lo sólido, de lo frío, sino que tendremos también percepciones de lo que pasa en el mundo interno o en los mundos internos. Es decir, podríamos hablar con un ángel, con un arcángel, con un maestro, investigar qué pasa después de la muerte, de dónde venimos, si hay vida extraterrestre o no la hay. Pero mientras estemos dormidos, ni soñarlo, porque siempre estaremos supeditados y esclavizados a la vez por la información que otros nos dan, que están en el mismo estado. La formación de percepciones, siguiendo con el estudio, conduce a la formación de las palabras. Sí, por ejemplo, volviendo al ejemplo del niño, el niño ve la llama ardiendo ahí, ¿no? Él ha escuchado la palabra caliente o quemar. Cuando él va y toca esa llama, y viene ya de la percepción a la sensación, se forma en sí en su intelecto la palabra en sí, y entonces aprende a decirla, caliente, o quema, 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 mami, quema. Ok, ya aprendió, ya se le formó una palabra en su cerebro, ya la puede emitir. Pero él tuvo que tener una sensación, él tuvo que tener una percepción, de la nada nada sale. Él nunca hubiera tenido esa palabra para articularla si no la hubiera escuchado antes ya. Entonces el mismo lenguaje es lo aprendido en nosotros, es mecánico también. Aunque es necesario para sobrevivir, pero no dudemos que es mecánico a la vez y que hay muchas oportunidades allí en esa rama para que mejoremos nosotros. Obviamente hay muchas palabras que necesitamos de nuestro lenguaje y muchas palabras que actualmente tenemos que no necesitamos, que debemos eliminar. Palabras altisonantes, insultos y demás que salen sobrando en la relación con los demás y que simplemente la destruyen. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. En pocas palabras, si llegáramos a tener percepciones internas claras, podríamos hablar el lenguaje de oro de la antigua edad, podríamos hablar con los ángeles. Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos, y no hay conceptos cuando no hay percepciones. Aquellos que lanzan sus conceptos sobre los mundos internos sin haberlos percibido jamás, por lo común falsean la realidad, aun cuando tengan buenas intenciones. En los niveles elementales de la vida psíquica, o en la vida psicológica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos, etcétera, que revelan alegría o terror, placer o dolor. Esto sucede en el mundo físico y también en los mundos internos. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia.
Así también, cuando el discípulo ya comienza a hablar en el lenguaje cósmico universal, se ha hecho un cambio en su conciencia. ¿Ok? Porque así como un niño cambia radicalmente cuando aprende a hablar, y así lo percibimos todos, así también el iniciado, alguien que trabaja en la gnosis, con los tres factores de la revolución de la conciencia, y llega a pasar de la calidad de estudiante o adepto a iniciado, entonces aprende el lenguaje cósmico universal, su conciencia se ha transformado. Y por lo común en el mundo físico casi no hablan. Son personas muy serias, ¿no? Porque saben el valor de la palabra. Lo mismo se aplica a los hermanos del cosmos, a los extraterrestres. Casi no hablan, porque ellos saben el valor de la palabra. Más bien hablan en un lenguaje profundo o hasta en telepatía, donde no se gasta la energía al articular las palabras, sino que es a través del pensamiento. Y es mucho más efectivo que la articulación de las palabras. Pero vean esto, solo el fuego universal de la serpiente y la disolución del ego reencarnante puede provocar un cambio semejante, refiriéndonos al cambio de conciencia de alguien que ha aprendido el lenguaje universal. ¿Cómo lo aprende? Trabajando con el fuego universal de la serpiente. ¿Y cómo se hace eso? Relación sexual en una forma diferente. Unión del lingam yoni sin eyaculación del lens seminis. Es decir, el ser humano debe aprender que la energía sexual es la energía de más valor en su organismo y que debe, al contrario de lo que hace, que es despilfarrarla, tirarla, botarla, debe reciclarla, reabsorberla, transmutarla, convertirla de su estado acuoso a un estado gaseoso y posteriormente foático. De esa manera, el fuego universal que arde en cada sol y en cada estrella será el mismo que arderá dentro de esta persona, de este iniciado. Eso le dará, de hecho, su calidad de iniciado. A condición de que con ese fuego sagrado desintegre el ego reencarnante, porque el que se reencarna o el que regresa de vida en vida es el ego precisamente. Es el que tiene el concepto del tiempo, el concepto de familia, el concepto de cariño, de amor, de tantas cosas y de tantas leyes que hay en la naturaleza. Son leyes que ya hemos repetido muchísimas veces. Las personas con las cuales nos relacionamos son relaciones que ya hemos tenido miles de veces. Los asaltos y violaciones y deseos y pasiones que tenemos es algo que ya hemos tenido cientos y hasta miles de veces. Es repetitivo 100%. Si queremos vivir algo diferente, algo nuevo, realmente transformar nuestra conciencia, hay que eliminar el ego. Hay que eliminar el ego y además trabajar con el fuego universal, transmutar la energía sexual. Los compañeros solteros deben dejar a un lado la pornografía, la masturbación, los chistes de doble sentido, tantas cosas, el maltrato al sexo opuesto. Los hombres deben dejar de ver a la mujer como un objeto el cual pueden comprar en cualquier casa de citas por algunos pesos y ya. No, ese concepto está totalmente equivocado. Dice uno, no, pero que yo tengo dinero y que... No, no importa. El sexo en realidad no tiene precio, ni la mujer tampoco, y no son para eso. E igualmente la mujer, ¿no? La mujer debe dejar de ver al hombre como un objeto de satisfacción sexual y nada más, o como aquel que tiene la responsabilidad de mantenerla y nada más. No, tiene que cambiar ese concepto y empezar a ver realmente a la pareja como, como parte de sí mismo, porque es muy cierto, ¿no? Que cuando hombre y mujer se unen sexualmente, dejaron de ser uno y uno, ya se han convertido realmente en una sola cosa, en un Elohim, podríamos decir, en una sola fuerza. Ya cuando se da la primera relación sexual, la primera unión sexual, ya están unidos, no solamente físicamente, sino también psicológicamente y espiritualmente. Entonces tienen que aprender estas leyes, estos trabajos para trascender. De lo contrario,
juntitos rodarán al abismo, ¿no? Pero hablemos un poco del concepto y las palabras. Concepto y palabra son una misma sustancia. Tenemos palabras porque tenemos conceptos. Si una persona tiene defecto en su cerebro y no puede formular conceptos, tiene problemas con el aprendizaje, también tiene problemas al hablar. Lo vemos con los niños que sufren de autismo, por ejemplo, o de algún otro déficit del cerebro. Entonces son personas que decimos no son normales y obviamente no lo son. Pero si ayudáramos a esas personas con mucha paciencia y dándole las claves del despertar de la conciencia y practicando con ella sobre todo, posiblemente se avanzaría mucho en ese campo, ¿no? El concepto es interno y la palabra es externa, pero viene a ser la misma cosa. Digamos que lo interno es el concepto. Lo que queremos decir son los conceptos que queremos expresar. Si los expresamos, ya ese concepto viene hacia afuera y toma forma, si no, se queda en lo interno. Este proceso es semejante en todos los niveles de la conciencia y en todas las dimensiones del espacio. Las ideas son únicamente conceptos abstractos. Las ideas son conceptos más grandes y pertenecen al mundo de los arquetipos espirituales. Todas las cosas existentes en el mundo físico son copias de esos arquetipos. Es decir, aquí en el mundo físico nada es original. Uno dice, ¿cómo podemos decir, no? Que alguien inventó alguna figura, por decir algo, el concepto del número. Realmente nadie lo inventó. Eso existía mucho antes como concepto en los mundos internos, en el mundo de los arquetipos, y alguien lo extrajo de allá y lo plasmó en libros o en manuscritos para dar un mensaje a la humanidad. A ver, vamos a esperar que pongan en silencio ese micrófono. Pongamos en silencio ese micrófono, gracias. El contenido místico de las sensaciones y emociones trascendentales no puede ser expresado en el lenguaje común. Uno quisiera en muchas ocasiones entender el significado de ese sueño que tuvo y que alguien le explique, pero ¿cómo podríamos hacer eso? Primero, el mensaje ha sido individual, dirigido a ese soñador y nada más. Segundo, le está pidiendo la interpretación de su sueño a otro que está igual de dormido. No se puede. Entonces necesitamos aprender a descifrar ese lenguaje interno para poder nosotros tener nuestros propios conceptos y comprender nuestros propios sueños, ¿no? Realmente el arte regio de la naturaleza nos enseña todo este lenguaje. En toda civilización serpentina se conoció el arte regio. Las pirámides de México y Egipto, la esfinge, también los viejos monolitos, nichos, paredes, muros escritos y demás, jeroglíficos, esculturas y todo eso son los arcaicos testigos del arte regio que solo habla a la conciencia y a los oídos de los iniciados. El iniciado aprende este regio arte durante el éxtasis místico. Para captar todas estas cosas y tener conceptos de lo interno también, necesitamos despertar nuestros chakras. En la gnosis sabemos muy bien que además de los 5 sentidos físicos, también existen los 7 sentidos astrales, que son los 7 chakras. En total tenemos 12 sentidos. O deberíamos tener 12 sentidos, quiero decir, no los tenemos. El día que los desarrollemos, nos permitirían captar no solamente lo físico, sino también cualidades muy especiales de cada uno de los signos. No nos conocemos entre sí, no conocemos los signos que nos rigen, porque nuestros chakras están destruidos, están dañados. Habría que regenerarlos. La práctica de las 7 vocales que en la gnosis enseñamos, la vocalización de las 7 vocales, I, E, O, U, A, M, S, nos llevarían precisamente al despertar de los chakras astrales. Entonces tendríamos sentidos físicamente y tendríamos sentidos astrales. Cuando saliéramos en astral, cuando tuviésemos el desdoblamiento astral,
podríamos entonces ver, oír, tocar y palpar todo lo que sucede allá. Y nos acordaríamos. Actualmente no podemos hacerlo porque primero nuestros chakras están dañados y segundo porque nuestra memoria también está destruida. Por eso es que nos acordamos de nuestros sueños en una forma intermitente, como pequeños chispazos de recuerdos, como imágenes. Pero no tenemos ni sensaciones, ni percepciones, ni conceptos de lo interno todavía, sino que es nada más recuerdos. Hay que avanzar entonces. Las características del mundo cambian cuando cambia el aparato psíquico. El desarrollo de los chakras hará que el mundo cambie para nosotros. Con el desarrollo de los chakras, eliminamos de nuestra mente los elementos subjetivos de las percepciones. Subjetivo es lo que no tiene realidad, objetivo es lo que sí la tiene. Con el despertar de los chakras, mediante la disciplina interna, viene un aumento de las características psíquicas. Antes de seguir avanzando en esto, ¿qué, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, trabajar con ustedes? ¿Qué han entendido hasta ahora? ¿Cómo, si yo les dijera, ok, vamos a trabajar para despertar nuestros chakras, ¿cuál sería la primera pregunta de ustedes? ¿O la primera duda? ¿No habría ninguna? Hermano Ramón, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Las vocalizaciones ayudan bastante en este aspecto de para despertar la conciencia, o es una parte. Sí te La, ayudan, pero la pregunta que estoy haciendo en este momento es, si yo te dijera, Isabel, digamos, para empezar contigo, si te dijera, Isabel, hay que despertar los chakras, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería tu duda? ¿O realmente sabrías cómo hacerlo? Ya no la conciencia, sino los chakras. en esa parte sí no sabría cómo. Ok. ¿Alguien que sí sepa cómo empezar o que tuviera una respuesta? Ujú. Bueno, parece que no, pero sí entienden que ya dije, ¿no? Que para uno despertar su conciencia en los mundos internos y tener conceptos claros de lo interno, eso quiere decir para saber interpretar sus sueños, saber moverse en el astral, etcétera, etcétera, necesita despertar sus chakras. Ahora, la pregunta es cómo, ya di una clave, hay que vocalizar las 7 vocales, que eso va a ser precisamente su tarea para esta semana, vocalizar las 7 vocales, la I, la E, la O, la U, la A, y nosotros en la gnosis sabemos que la M y la S también son vocales. Entonces no son 5, sino 7 vocales que debemos vocalizar todos los días para que así podamos ir despertando nuestros chakras. No, y simplemente se inhala el aire y se va alargando el sonido lo más que se pueda.
Se va alargando el sonido lo más que se pueda.
Y simplemente así se van haciendo, se van vocalizando las vocales, las 7 vocales, una tras otra, hasta por 1 hora se puede hacer. Y así es como se empieza, oigan bien, así es como se empieza a trabajar con el despertar de los chakras. No quiere decir que eso sea todo, pero por ahora con eso vamos a trabajar, con eso vamos a empezar. No queremos ir dando muchísima información que después no vamos a saber qué hacer, o por querer hacer una cosa no haremos la otra. Entonces esto es lo básico. Esta semana vamos a trabajar con el despertar de nuestros chakras, vocalizando esas 7 vocales. ¿Exacto? Entonces, eso nos dará también lo que se llama el equilibrio conceptual. Esto es, por ejemplo, el saber uno diferenciar entre lo que es lo físico y lo que es lo interno, no tomar una cosa por otra. Sucede que en el campo del pseudoesoterismo, por ahí la gente tiene visiones y ven cosas y perciben cosas, etcétera, pero no tienen el equilibrio conceptual, es decir, no saben si sus conceptos pertenecen al mundo físico tridimensional o al mundo de la 4ª o 5ª dimensión. Por eso es que vemos gente que ven cosas que los demás no ven, ¿no? O escuchan ruidos que los demás no escuchan. Son personas que tienen un desequilibrio conceptual, ¿no? Eso no está bien, digamos que es anormal. Lo mismo sucede con la gente esa con la que a veces, lastimosamente, muchos van, que esas que echan las cartas o que te leen la bola o videntes o no sé qué tanta cosa. Son personas desequilibradas, que no tienen un concepto claro, no tienen un equilibrio conceptual, no tienen un balance en su vida. Y están viendo cosas del ultra, creyendo que son trascendentales cuando en realidad son inferiores, porque las están viendo en un mundo en el cual no pertenece eso. Comúnmente las personas en los mundos internos están más dormidas que cualquier ciudadano, aunque presumen de despiertas en el mundo físico y se creen con capacidades de leer tus sueños, de leer la bola, de leer el tarot, etcétera, etcétera, y cobrar por ese servicio. Cuando uno quiere avanzar en la gnosis, debe alejarse de todo ese tipo de personas, porque son dañinas para nuestra conciencia. Hay que cuidar, además de nuestra conciencia, cuidar también nuestro dinero. ¿Cómo es que le voy a pagar a una persona que está más dormida, o digamos igual de dormida que yo, para que me interprete las cartas o los sueños? Absurdo. Mejor empleo mi esfuerzo yo para aprender cómo hacerlo yo, y la gnosis nos ofrece todo el conocimiento sobre esas ramas, ¿no? No hay ningún problema. Hay 3 tipos de conciencia, ¿ok? Ya que hablamos de esto, de la gente dormida y demás, que lucra con los demás, que también están dormidos, debemos saber que hay 3 tipos de conciencia. Primero, lo que es la conciencia simple. Segunda, la conciencia individual o autoconciencia. Y la tercera, la conciencia cósmica. Espero que estén tomando nota de esto, porque todas estas cosas no están en los libros, ¿eh? Y es muy difícil encontrarlas cuando sí están. Pero hablemos de la primera. La primera conciencia o la conciencia simple la poseen las bestias.
¿eh? La segunda la posee el animal intelectual llamado hombre, es decir, nosotros. La tercera o el tercer tipo de conciencia o conciencia cósmica la tienen los dioses. ¿Ok? Imaginemos lo que es eso. ¿En qué tipo de conciencia nos estamos desarrollando nosotros? Hay personas que son tan bestiales que lo único que piensan es en degeneración, en alcohol, en drogas, en violencia, en infrasexualidad, en comer, en dormir, etcétera, pero que no tienen ningún tipo de inquietud espiritual. Esas personas tienen la conciencia simple como la tiene cualquier animal de la naturaleza. Es la conciencia de las bestias. Las bestias son instintivas en un 100%. No tienen razonamiento. Hay seres que caminan, bípedos, que caminan al lado de nosotros en las calles y demás, que son animales en un 100%, que no tienen ni siquiera la capacidad de razonar. Con mucha razón, hay que tener cuidado al caminar por las calles y está lleno de bestias. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero la autoconciencia o conciencia individual la tenemos gracias a la razón y a la capacidad de formular conceptos. Entonces no desdeñemos la capacidad de la creatividad, de crear conceptos. Lo que sí debemos hacer, para que entiendan, yo no estoy diciendo que los conceptos sean malos, lo que estamos diciendo es que hay que tener conceptos más informados de lo que son las cosas y de lo que es la gente y las personas y demás. Hay que poner a prueba, como dije antes, nuestros conceptos. Si dicen que esta mujer es mala y muy mala y todo, bueno, voy a ver por qué. A lo mejor ese concepto está mal. O si me dicen, no, esta persona es muy buena, muy santa y demás, bueno, vamos a poner a prueba ese concepto. A lo mejor no es ni tan buena ni tan santa. Entonces, despertando nuestra conciencia, nosotros podemos extraer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Recordemos que la conciencia cósmica, la que la tienen y la tienen en verdad los dioses, nace y puede nacer en el hombre. Esa es la buena nueva, la buena noticia. Es decir, tenemos la conciencia individual, tenemos la razón. Y en base a esa razón, un día decidimos tomar este curso porque intuimos o pensamos que era algo bien para nosotros. Bueno, lo hicimos. Gracias a eso, nosotros estamos recibiendo esta información y se nos está diciendo que de esa conciencia individual puede nacer la conciencia cósmica dentro de nosotros. Y eso para mí es una gran noticia, porque eso equivaldría a hacer cambios dentro de mi persona que aún ni siquiera sé de lo que sería capaz. Manejar, por ejemplo, el átomo, manejar la electricidad, manejar tantas cosas que hoy por hoy no puedo, sería si yo tuviera la conciencia cósmica. Maravilloso. Por eso es que luchamos, ¿no? Sin embargo, dijimos que esa conciencia cósmica solo es asequible a aquellos que trabajan con su fuego sagrado, con la magia sexual y que además eliminan sus defectos psicológicos. Si no, no. El destello del esplendor brahmánico penetra en su mente, en la mente de los supraconscientes, y desde ese instante son iniciados en un mundo y orden superior de ideas. Estamos hablando del nirvana. El maestro Samael Aun Weor nos dice además que hay una familia inefable que nosotros no conocemos. Vean lo que dice en el libro del matrimonio perfecto, cuando nos habla de el desarrollo psíquico. Nos dice, cuando el iniciado ha sido iluminado por el fuego brahmánico, entra en el círculo esotérico o secreto de la humanidad. En ese círculo encontramos una familia inefable, constituida por aquellos viejos hierofantes que se conocen en el mundo como avataras, profetas, dioses, etc. Los miembros de esta distinguida familia se encuentran entre todas las avanzadas razas de la humana especie. Estos seres son fundadores del budismo, el taoísmo, el cristianismo, el sufismo, etcétera, etcétera. Realmente estos seres son pocos, pero a pesar de ser tan pocos, son en verdad los directores y rectores de la humana especie. Pues debemos recordar que hay diferentes niveles de desarrollo.
Así como hay grados en las escuelas, en las universidades y en los trabajos, también hay grados de desarrollo en lo interno. La conciencia cósmica de un nuevo iniciado es inferior a la de un ángel, y la de un ángel no puede tener el desarrollo de la de un arcángel. Es decir, un iniciado humano es inferior a un ángel, y un ángel a su vez es inferior al arcángel. Un arcángel es mucho más poderoso que un ángel, y el ángel es mucho más poderoso y mucho más sabio que un humano iniciado. En esto hay grados y grados. Eso es lo que se nos quiere enseñar con la escala de Jacob en la Biblia. Resulta imposible llegar a la conciencia cósmica sin santidad, sin el amor, sin el sacrificio por los demás. ¿Okay? Necesitamos trabajar por los demás. Cuando el maestro Samael nos habla también en este tema, él nos habla de que la forma de manifestación más grandiosa del amor se consigue durante la magia sexual. En esos instantes el hombre y la mujer son un solo ser hermafrodita, terriblemente divino. La magia sexual brinda todas las condiciones internas que se necesitan para recibir el esplendor brahmánico. En otras palabras, queremos no tener problemas, queremos ser felices, queremos dominar la situación siempre, ser dichosos, ser fuertes, dominar a la naturaleza, pues hay que practicar magia sexual. Solamente así podríamos nosotros llegar a liberarnos de todas esas cosas. La magia sexual brinda al iniciado todas las posibilidades que se requieren para lograr el nacimiento de la conciencia cósmica. Es urgente que la magia sexual se combine con la meditación interna. Así nos prepararemos para recibir el esplendor brahmánico. Además, ya para terminar, debemos saber que los ángeles son hombres perfeccionados. Quien alcanza el estado perfecto de hombre se convierte en ángel. Aquellos que aseguran que el ángel es inferior al hombre están falseando la verdad, están mintiendo. Nunca los ángeles van a ser inferiores al hombre. Nadie puede alcanzar el estado angélico si antes no ha logrado el estado de hombre perfecto, es decir, de ser hombre o mujer, porque aplica a la mujer también. Ahora, como estamos, debemos tener la perfección, convertirnos en hombres y mujeres perfectos, para que entonces nazca en nosotros el ángel y posteriormente el arcángel. Nadie puede alcanzar el estado de hombre perfecto si antes no ha encarnado su alma. Ya hablamos del alma en previas reuniones por este medio de Messenger. Y es bueno repasar ese video que quedó por ahí o esa información, porque no debemos olvidar que una de las metas de la gnosis precisamente es cristalizar el alma, porque eso nos va a hacer perfectos. Y entonces podríamos aspirar a ser ángeles o arcángeles. Antes no. Ese es un problema sexual. Solo en los hombres verdaderos nace el ángel. Solo en los hombres verdaderos nace la conciencia cósmica. Eso es lo que yo quiero compartirles esta noche. Si tienen alguna pregunta o inquietud con relación a este tema, con mucho gusto la vamos a escuchar. Bueno, hermano Ramón, una pregunta. Las vocalizaciones es para despertar nuestras chakras, ¿no? Así como el I, el E, O, U, A, M, S. ¿En cualquier hora se puede vocalizar o son en la tarde, en la mañana es más factible Bueno, para las vocalizaciones? claro, en realidad las puedes vocalizar a la hora que sea. La única condición que se pone es que no estés distraída, sino que estés ya aparte de los quehaceres del día, aislada en tu habitación. Si se puede ir teniendo como un pequeño altar en tu casa o en tu habitación donde tú te entregues a tu Madre Divina. Ya hablamos un poco ya de eso, pero realmente sin la ayuda de la Madre Divina, escuchen, no se hace nada en la gnosis, nada, absolutamente nada. Es más, ni en la vida diaria. Sin la ayuda de tu Madre Divina, no llegas ni a la esquina ni al trabajo. Hay que acordarnos de nuestra Madre Divina. Ella está dentro de nosotros. Ella está ahí para ayudarnos,
pero ni siquiera nos acordamos de ella. ¿Cómo es Sí, posible una pequeña, que ¿no? nos acordemos de nuestra madre física y le llevamos flores, la felicitamos en su cumpleaños, pero con toda su grandeza y su respeto que nos merece, pues nuestra madre divina es más grande? Porque si bien es cierto que nuestra madre física ayudó, oigan, no es que haya hecho todo el trabajo ella, pero ayudó a que naciéramos en este mundo y fue un gran sacrificio y la respetamos y se lo agradecemos todos los días. Pero más mérito tiene la Madre Divina porque ella ha creado tu alma y tu alma es inmortal, tu esencia es inmortal, el cuerpo es mortal. Entonces hay que acordarnos más de nuestra Madre Divina, pedirle que nos ayude, pedirle que nos despierte esos chakras, a la vez que estamos vocalizando los chakras en oración a la Madre Divina, porque ella en verdad tiene control de todos nuestros chakras y ella será la que Ujú. realmente va a permitir que se despierten o no nuestros chakras. Por ejemplo, si tu Madre Divina ve que tú estás despertando tu clarividencia para estar viendo los defectos de los demás o para lucrar con ese poder, pues tu Madre Divina se va a alejar. Ella no está de acuerdo con eso. Pero si tú estás trabajando por despertar tu clarividencia, vocalizándola ahí intensamente, para ver tus propios defectos y corregirlos, ella está contenta y ella te va a ayudar. ¿Entiendes? O sea, los ejercicios de vocalización son maravillosos, son para despertar los chakras, pero la Madre Divina es la que tiene la última palabra. Ella es Isis, Rami, O, Insoberta, Tonantzin, María, como la conozcamos en nuestras culturas y religiones, en el fondo significa la que está dentro de nosotros. ¿Alguna otra pregunta?